Lo tenemos a Atilio Perín, él es director de Olimpia, pero además de esto, él es docente del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, en las cátedras de Realización 2, Realización 3, Ficción, Proyectos de Producción Audiovisual, y también trabaja como docente en el profesorado de medios audiovisuales en la cátedra de Didácticas Específicas para la enseñanza audiovisual. Bueno, ya hemos estado hablando, lo presentamos el Atilio, gracias por venir. No. Él viene desde Santa Fe. Yo estuve viendo un poco de la serie y viendo la productora y todo, y esto es algo que hemos conversado antes. Esta serie tiene una particularidad. Él es de Santa Fe, la productora es de Buenos Aires y fue realizada en Córdoba. En este híbrido de producción, bueno, le pregunto cómo es que resulta, cómo termina él en Córdoba, cómo es que llega a Córdoba. Y bueno, te dejo que nos cuente un poquito la historia de cómo es que llegas a Córdoba y luego cómo se da esta producción. Es largo el recorrido. Es largo, pero bueno, vamos por cómo llegas a Córdoba. Mi relación con la realización audiovisual de Córdoba tiene varios aspectos. Uno, que yo, primero quiero dejar aclarado, ya que estoy en un ámbito universitario, que yo no tengo una formación académica. Es decir, mi formación es una formación de oficio, más allá de que tengo una tecnicatura orientada hacia la luminotecnia, que fue lo que en su momento a mí me interesó para trabajar primero en el área de fotografía. Yo trabajé en varias producciones cinematográficas de Córdoba, primero creo que en 2 o 3 o 4, no me acuerdo ya bien, como camarógrafo y después como director de fotografía. Y mientras tanto, siendo docente de la Escuela de Cine de Santa Fe, la mítica escuela fundada en su momento por Fernando Birri como la Escuela Documental Santafesina, que es cerrada por las sucesivas dictaduras, porque no tuvo un único cierre, sino que se la dejó morir. Y cuando se provoca la reapertura de esa escuela, hace ya 15 años, yo había dirigido un par de material que gentilmente el maestro Birri me invita a llevarlo y acompañarlo a él. Voy a Italia, viajo a Italia con esos materiales, que tuvieron un recorrido muy interesante. Al poco tiempo se reabre la escuela de cine durante la gobernación de Obeid en Santa Fe, y Birri me invita a dar clases. Y yo también con esa especie de pequeño susto, mirá, yo académico no soy, pero te necesito, bueno, ya van para 15 años de... ¿Por qué te planteo esto? Porque mientras estaba haciendo esa experiencia, estaba filmando a niveles profesionales, nunca dejé la profesión de trabajo. Yo salté de tiracables, hice toda la carrera al estilo Sica, ir ascendiendo película por película hasta llegar a director de fotografía, y de la dirección de fotografía salté a la dirección. Trabajando acá en Córdoba conocí gente muy interesante, y siempre trabajé, salvo algunas excepciones de películas que filmé dentro del sistema porteño, porque hay que hablar de la producción porteña específicamente, siempre trabajé en el interior. En un determinado momento se plantea desde Córdoba hacer un documental en Brasil, en un lugar paradisíaco que es Isla Vela, para hacer un documental sobre una música particular, que son los caizaras, música caizara. Esa película la dirige Francisco Dintino de Córdoba y tiene la producción de la Escuela La Metro, la Escuela de Cine de Córdoba. Imagínate vos que más allá de que es el trabajo que uno hicimos en la isla, convivimos casi un mes en un lugar paradisíaco, hicimos amistad, la pasamos muy bien, extraordinariamente bien. Y se establecieron relaciones personales, entre ellas con el propietario de la Escuela La Metro, Gustavo Winter. El tiempo fue pasando y acá es donde se empiezan a imbricar las situaciones. En mi propuesta didáctica para las realizaciones de segundo y de tercer año de la Escuela de Cine, que yo ingreso a la escuela un año después de la reapertura, es decir, que tomo en segundo año lo que va a ser después la primera promoción, establezco un proyecto de trabajo que significaba, y creo que de eso mucho tenía que ver por mi carga profesional o como venía yo trabajando, yo propongo que desde las realizaciones, más allá de todo el marco teórico que había que dar, era necesario, y sigo pensando exactamente lo mismo, fundamentalmente en las tecnicaturas, los de licenciaturas habría que verlo por otro lado,
es imprescindible la formación de los estudiantes como futuros realizadores. No hablo únicamente como directores, sino en cualquiera de las áreas específicas, fotografía, sonido, arte, dirección de actores, trabajarla como oficio. Entonces lo que propongo es una currícula que arranca en segundo año y que termina en tercer año con la realización de un largometraje, intentando hacer un trabajo de integración, haciendo específicamente un trabajo de integración con el resto de las materias. Es decir, realización empieza a trabajar en forma muy fuerte, muy imbricada, con fotografía, con guión, con producción, con arte, con dirección de actores. Y se llegan a hacer 2 películas, ¿sí? En 2 cursadas diferentes. Una es Pozo Ciego, que ahí ya yo nunca soy lineal, voy... No, igual yo tampoco sí. ¿Me entiendo? Ya me está preocupando, porque este año se cumple un aniversario de la película y la escuela me invita y me quieren hacer un homenaje, que sonamos, y ya me están haciendo homenaje, está mal horno. Pero bueno, ese material empieza a circular, esas 2 producciones. En determinado momento, no sé cómo, esa circulación las termina viendo Gustavo Winter, el dueño de la Metro, con el cual yo había compartido todo el trabajo del documental. Inmediatamente me llama y dice, quiero que estés acá. Bueno, vamos. Es probable, lo intentamos. Es decir, para mí fue un esfuerzo mayúsculo porque entre el trabajo profesional, la cátedra de Santa Fe y hacerme cargo de la dirección o de la coordinación de carrera en Córdoba fueron casi 4 años que dormía en el auto o dormía en el colectivo. Pero bueno, se hizo el trabajo. Cuando yo le presento el proyecto, a él le interesa el proyecto que yo estaba desarrollando en Santa Fe, que en realidad ya en Santa Fe ya casi no se estaba haciendo con esas características, porque como toda escuela que nace hay un recambio de docentes, como suele suceder, y ya los docentes que vinieron, no es un reproche, pero es una lectura de la realidad, no estaba toda esa predisposición a la terrible carga horaria que excedía ampliamente los márgenes de hora que tenés para hacerse cargo con chicos novatos en el tema, de llevarlos a un trabajo de un largometraje con perfil profesional. Así que ese proyecto fue decayendo, aunque algunos aspectos de eso se fueron manteniendo. Era una especie de aula taller con muchas aspiraciones, a lo mejor excedían. Lo excedían. Entonces yo le propongo lo mismo a Winter, en la Metro. Pero Winter es un empresario. Y me dice, perfecto, lo podemos hacer, yo tengo que salir a buscar productores, quien produzca este material. Y se empieza a hacer, y él como empresario se conecta con otro empresario que es Aleph Cine, y entre los 2 llegan a un acuerdo, y ahí empezamos. Ahí van atando, digamos. Van atando, ¿no? O sea, todo muy imbricado. Y ahí empezamos. Entonces se empieza a producir desde el alumnado de la escuela algunos servicios de producción para Aleph. Hasta que cae una película en donde lo que se propone es que todas las segundas líneas de trabajo se desarrollen con alumnos de escuela. Estamos hablando de una película de perfil industrial, aunque para mí de industrial nuestro cine no tiene nada, sí, pero llamémosle industrial para entendernos. A mí me gustaría dejar la salvedad que yo discutiría el término industrial. Y eran escasos los alumnos. Entonces, una de las cosas que yo planteo es que ¿por qué no integramos con alumnos de la Escuela de Santa Fe? Y se logra un primer cambio. Esa película se llamó Tokio. No hablemos de los resultados de la película porque no vienen al caso. Graciela Borges y Luis Brandoni, con un director. O sea, la idea era que los chicos cubrieran segundas y terceras líneas de producción. Fue una experiencia maravillosa, en el sentido que los pibes salieron con una carga de ejercicio profesional muy fuerte. E inmediatamente después de esto, se propone Olimpia. Olimpia, ganadora de uno de los premios de los concursos de financiamiento del Inca, baja a Córdoba y hacemos más o menos la misma imbricación de alumnado. Ese es el resultado, digamos, eso es lo que vos me estás preguntando de Olimpia. Pero el resultado de esa cuestión, más allá de lo que pueda hacer la serie como resultado formal final,
que sería para otro campo de análisis, lo que me parece a mí que sería interesante ver es cómo toda esa proyección de trabajo que se realiza en la intención didáctica de profesionalización de los alumnos de los últimos años de carrera, ¿qué consecuencias tuvo? Una de las consecuencias que tuvo es que, por ejemplo, uno de los chicos que fue mi segundo asistente de dirección, que estaba cursando el último año de la carrera, tenía pendiente su trabajo de tesis. Estamos hablando de la Metro. Cuando yo veo el resultado de esa tesis, a la conclusión que llego, que únicamente hubiese podido tener ese nivel tan interesante de trabajo por el recorrido que este pibe hizo a través de la profesionalización de su trabajo. Dentro de Olimpia. Del recorrido de Olimpia y del recorrido en Tokio, que también fue segundo asistente de dirección. Entonces, cuando uno ve el trabajo, lo ve sin descontextualizar lo que se trata de un trabajo de escuela, ve con una solidez de discurso, de estructura, de puesta de cámara, de objetivo narrativo, o sea, ve un trabajo sólido. ¿Por qué te digo? Porque en comparación con otros trabajos que después de 15 años de docencia uno ve lo que son los resultados de determinadas tesis, ves una tesis que está, no me sale otro término, muy sólida. Ese es uno de los resultados que yo puedo detectar. El otro resultado es que a partir de todo este trabajo en Santa Fe se crea una cooperativa. Integrada en su gran mayoría por los chicos que formaron la experiencia de los primeros largometrajes. Una de las cosas que sucede con esa primer camada, perdón, que yo voy haciendo referencia, si hago un rollo me... yo te entiendo. ¿Cómo vamos armando? Una de las cosas más interesantes de la primer camada que hace la primera película es que se animan a presentarse en los primeros concursos para series de televisión cuando todavía estaban bajo la órbita del Consejo Interuniversitario Nacional y lo ganan. Una de las 5 primeras series la terminan haciendo mis chicos, mis alumnos. Miguel Ángel Solá, Federico Lupi, que un homenaje al gran maestro que ha fallecido hace poquito. Y vos los ves que caminan, y yo tengo por costumbre como docente que cuando hay trabajos de exalumnos que están haciéndolo, normalmente o me llaman o les caigo de previo al rodaje y veo qué es lo que es el trabajo, trato de estar 3, 4, 5 días así, porque eso a mí me sirve muchísimo para corregir mi función en aula en visión de lo que viene. Y yo los veía caminar rodaje y estar en un mano a mano con Federico Lupi con una solidez porque ya lo habían transcurrido. Entonces, eso es más o menos lo que creo yo que hay que hablar de Olimpia. Pero después, cuando los grupos estos que juntamos Santa Fe y Córdoba, se crea esa cooperativa, empiezan, chicos de Córdoba se quedan en Santa Fe, están viviendo actualmente en Santa Fe, se consultan, cruzan equipamiento algunas veces, y desde Olimpia, que se terminó de filmar en diciembre de 2015, ese grupo operativo, ese grupo que consolidamos a través de Tokio y que consolidamos a través de Olimpia, lleva realizado a niveles industriales 2 largometrajes, uno premiado en Mar del Plata, otro que entra ahora a Mar del Plata, un tercero que se empieza a filmar en marzo, una serie que se ganó, que va a ser muy interesante ver cómo la resuelve, que es sobre los muertos vivos, ¿no? Que es una multiplataforma, bueno, después charlamos. Se hizo otra serie también ganada a través de CIN, que se llamó Habitación 13, 8 capítulos de media hora. ¿A qué me refiero? Es decir, yo creo, y no creo estar muy equivocado en ese aspecto, que esa consolidación de la profesionalización del proceso formativo y la posibilidad de cruzar experiencias territoriales apartadas de los sistemas de producción capitalinos, de los sistemas de producción porteños, ha generado un núcleo de trabajo en donde los resultados
de los procesos que se están haciendo son muy interesantes. Entonces yo, relacionando con la charla anterior, digamos, yo veía que los análisis que se hacen, que son muy interesantes, parten en muchos sentidos de los sistemas de producción que tienen que ver con los grandes capitales y las grandes empresas de comunicación. Y la perspectiva, al menos mi perspectiva, es mucho más, es absolutamente regional. Es decir, por ejemplo, yo te comentaba hoy en la charla previa que tuvimos, la situación de Olimpia. Sí, te iba a preguntar particularmente cómo fue la producción de Olimpia y qué diferencias vos notabas. Sí, yo me entusiasmo mucho en los resultados pero está bien porque proyectivos de Olimpia. Pero servía para ver cómo linkeaste desde la docencia hasta conformar grupos de trabajo que hoy están consolidados. Pero me interesaba la lógica de producción que vos veías distinta entre lo que era Buenos Aires, porque se da la particularidad que la serie tiene la productora, que es porteña, y este grupo de cordobeses y santafesinos trabajando. Y cómo eso influía, digamos, tener una productora desde Buenos Aires en la lógica de producción en las regiones, que eso hoy me lo comentabas. ¿Cómo fue a esa situación que... Incluso para vos como director. A esa situación que es una tensión, pero cuando yo hablo de tensión no lo hablo de un modo despectivo, digo desde una lectura concreta. Si hay una tensión, hay una tensión y en muchos casos una negociación. Lo primero es que es muy difícil trasladar, y eso lo vimos en el recorrido del trabajo, que fueron casi 8 meses de trabajo, una serie. O sea, lograr 13 horas de película es un trabajo arduo y de mucho tiempo. Primero habría que destacar varias cosas, que cuando yo hablo del trabajo de los alumnos, fue un trabajo de perfil profesional y cobraron como profesionales, es decir, nadie trabajó como meritorio, o sea, fue una de las condiciones que uno puso, o sea, bueno, integramos esto, pero el pibe que es foquista, el que es sonidista, el que hace caña, lo tenés que pagar como lo estás pagando en Buenos Aires. O sea, allí no hubo ningún problema, estuvo todo perfecto. Digo, anecdóticamente, por ejemplo, una de las cosas que a los chicos les sorprendía es que vienen de la experiencia de los ejercicios de cátedra, donde a lo mejor trabajan 5 días trabajando 14, 15, 16 horas. Acá tenían que trabajar las 8 horas, paraban y te vas a tu casa. No, pero vamos a hacer... No, te vas a... Sí, un trabajo muy lindo en ese sentido. Un aprendizaje muy interesante. Sí. Pero hablando de esas tensiones, por ejemplo, es muy difícil Córdoba, con una identidad tan fuerte como la que tienen Córdoba, y que también de alguna manera tiene Santa Fe, pero que yo creo, mirándolo desde afuera y no siendo cordobés, pero sí teniendo mucha relación con los cordobeses, tiene una identidad muy fuerte. Reconoces un cordobés inmediatamente. A mí me llamaba la atención, estuve trabajando también en una de las playas de Brasil, trabajando, parece que fuese, pero no toda en la vida así, ¿no? Estaba trabajando en una playa, por supuesto, de Bermuda con la cámara, y chesculeado, estaba lleno de cordobeses la costa brasilera, o sea, a lo que me refiero. Por ahí un santafesino puede pasar más desapercibido, pero cuando hay un cordobés, o sea, no hay salida. Digo, esa personalidad, ese trato, esa impronta, es muy difícil que un guionista porteño te la pueda reflejar. ¿Desde dónde? Desde lo que en la conferencia anterior hablaban de ese realismo, o que me gustó mucho lo que decía, los realismos, sí, ¿no? Entonces ahí hay una transculturalización que fue dificilísima, porque es actores cordobeses en un club de barrio importante, cordobés, con un guión porteño y un director santafesino. Es decir, yo no me engañé y sabía que había cosas que no iba a lograr. O sea, ¿a qué me refiero? Que no iba a poder hacer aparecer dentro de esos realismos la cordobesidad, no sé cómo, sí. ¿Se entiende? Pero bueno, en eso, ¿cuál fue la tabla de decir, bueno, está en el cuerpo del actor, ¿no? O sea, está en el cuerpo del actor, o sea, no lo puedo... Si el cuerpo del actor no me lo da, yo no lo puedo fabricar. No hay alternativa.
Por otro lado, la productora cubrió todas las necesidades, de eso no nos podemos quejar absolutamente de nada. Ahora, donde yo sí tuve una tensión muy fuerte, es que en algo, y que no hubo escapatoria, es en el modo de producción. No me refiero a los modos de producción de manejos económicos, digo, porque eso estuvo absolutamente cubierto. Me refiero al estilo de rodaje, es que estábamos un poco ceñidos, y esto no es una disculpa, o sea, digo, es una lectura. Estábamos ceñidos a un sistema de producción porteño. Es decir, en una historia de múltiples personajes y con múltiples historias cruzadas. Un elenco grande. Un elenco grande, club de barrio, enorme. un equipo de fútbol, un equipo de vóley. Muy grande y con adolescentes. Y con adolescentes, sí. El problema estaba en que las coreografías que había que armar, o por lo menos los que se nos estaba pidiendo, por ejemplo, de resolver una escena a 3 cámaras prácticamente sin corte, o sea, sale completa, salen las 3 páginas, salen las 4 páginas, sugiriéndome que yo estuviese en controles, 3 cámaras trabajando, comunicándome únicamente por handy, cuando nuestro estilo de trabajo territorial es mucho más cercano. No sé si me explico lo que digo. Sí. Es decir, es tratar de encajar un método en donde nosotros no trabajamos como los porteños, pero no porque nosotros no querramos o porque ellos sean mejores o que nosotros seamos peores. Hay una relación de trabajo que es totalmente distinta. Es decir, yo lo que noto desde las producciones del interior, digo, por ejemplo, Edén, digo lo que a los porteños puede no gustarle esto. Filmamos mejor. Filmamos con los tiempos cinematográficos. Filmamos con tiempo cinematográfico y todavía yo creo que gran parte de las producciones, estamos hablando de series, que se siguen haciendo, se hacen al estilo polka, o se hacen al estilo casi de la tira diaria. Y cuando vos estás filmando eso, no estás haciendo la tira diaria. Es decir, yo había momentos que sinceramente 3 cámaras me molestaban, porque yo quería poner así, a ver, digo, es muy general lo que digo, me bastaba con un plano general situacional que me copie el espacio y después yo necesitaba ir a los rostros, necesitaba ir a lo que estaba pasando humanamente y sin embargo tenía que tener 3 cámaras. ¿Se entiende? Ahora, ese trabajo se puede hacer perfectamente, pero yo para poder hacer ese trabajo no tengo los técnicos formados para eso. Ni tengo el equipamiento que eso requiere, ni tengo la experiencia profesional de los actores para poder hacer una puesta en escena que dure 10 minutos en donde la coreografía funcione perfectamente y donde, por ejemplo, el cámara sepa que si este cruza de acá, se tiene que... Fue un híbrido. Un híbrido que tuvo un resultado interesante, o sea, yo no, por el amor de Dios no se malentienda, no estoy hablando en contra de mi propia producción. Digo, con cuáles fueron las tensiones que tuvimos que trabajar sobre eso. Por eso yo creo que si el Inca define otra vez este tipo de criterios, los premios del interior, los trabajos para el interior, realmente habría que ver de qué forma pueden ser seguidos como para que la identidad del criterio de situación, del tipo de conflicto, del tipo de personaje humano que es diferente al que vive en Caballito, en Buenos Aires, pero que vive en el barrio El Pozo en Santa Fe o que vive en un barrio de Córdoba, los conflictos, las relaciones, la forma de expresión, las posiciones corporales, los tempos, son diferentes. Entonces, esa diferencia requiere de una puesta en escena, de una puesta de cámara, de un tipo de diálogo, de unas pausas o de unas aceleraciones que no pueden ser tutoriadas únicamente desde un intercom y desde los tutores que vienen con años de trabajo dentro de Polka. No sé si se entiende lo que digo.
Entonces, digamos, esa fue la desatención. Ahora, ¿qué es lo que...? Y ahora vuelvo con mis alumnos, ¿no? Lo que yo noto de las producciones posteriores a Olimpia, posteriores a Tokio y posteriores a Olimpia, que fueron, no sé acá son todos docentes, o para la gran mayoría de docentes y alumnos, ubicarse, si estás cursando tercer año, cuarto año, y tenés que ir a ponerle el micrófono a pedazos de actores como eso, o a directores de fotografía ultra consagrados que venían con un currículum de decir que el tipo te corrija el farol, digamos, ¿no? O sea, esa tensión, la palabra tensión, sáqueme. Esa cuestión de los pibes, ubicate, ese pibe todavía le queda un año de cursada, pero tiene otro mundo en la cabeza. Lo que yo veo de las producciones posteriores, de las películas que hicieron después, de las series que se están haciendo, y cómo están trabajando en la preproducción de esta serie, que es una serie de zombies, y cómo ya han ganado de Espacio Santafesino otra serie para filmar los principales antecedentes criminales de la provincia de Santa Fe. No están cometiendo o no están viviendo las situaciones dificultosas que atravesaron en Tokio y que atravesaron en Olimpia. Digamos, han consolidado un criterio de trabajo que es absolutamente personal. Que es distinto al de Capital. Distinto al de Capital. Es decir, hay un proceso de entendimiento y hay un ejercicio de la profesión en pibes que están teniendo 24, es decir, hasta 30, 31 años más o menos, que vos decís, la puta, hemos formado unos profesionales sólidos que tienen una posición y que definen un estilo de trabajo. Entonces eso yo creo que, digamos, desde el punto de vista de mezclar, o de mezclarte yo, el trabajo de realización personal de Olimpia, con el objetivo estratégico de Olimpia desde el punto de vista de la formación de las nuevas camadas profesionales, esas camadas que para nosotros la discusión de los nuevos sistemas de visualización, de la convergencia audiovisual, que nosotros lo estamos discutiendo y que necesariamente debemos discutirlo, en ellos está absolutamente naturalizado. Entonces lo viven y lo trabajan desde un punto de vista muy concreto. Esta serie de zombies que yo te digo, por ejemplo, era una serie que tenía que resolverse desde un multimedia, es decir, tenía que filmarse la serie, pero a su vez tenía que tener aplicaciones en el celular. De la forma que lo resolvieron fue, es decir, cuando empezamos a trabajar con eso, yo empiezo a ver, y para mí era un mundo que tenía que descubrir. Claro, y ellos ya lo tenían resuelto. Antes de que yo me ponga a ver cómo está, cuál era el conflicto, ya lo tenían resuelto, se lo resolvieron de una manera muy interesante. Es decir, en la aplicación aparecía una serie de trivias que vos tenías que ir resolviendo en función de la trama de la película, que las tenías que ir aplicando en el celular, y si no las aplicabas bien, en la zona que vos estabas, empezaba a aparecer la mancha que te decía hasta qué grado de contaminación o de posibilidad de contagio. Y de pronto funcionó. Era casi como un juego también. Digamos. Que era un juego, digo. Entonces, y en realidad la serie, bueno, no importa, como la resolvieron de una manera magistral, sin mayores complicaciones, y con una apoyatura y con un trabajo profesional que cuando llegan a filmar esta serie tienen ya casi 4 años de no hacer otra cosa que filmar a niveles absolutamente profesionales. Aun cuando todavía algunos de ellos están debiendo, y eso me enojo mucho cuando los agarro, están debiendo su tesis. ¿No? Así, porque también es un riesgo. Cuando despegan es un riesgo volver a que hagan la tesis. Bueno, más o menos eso. Más o menos. No, y respecto a las cuestiones de producción, esto distinto, el trabajo con los actores que me comentaste, también había una cosa distinta, y bueno, que tuviste que amoldarte a claro, esa forma. Es decir, el elenco de Córdoba. El elenco es de Córdoba. Bueno, fíjate, una de las discusiones, una de las primeras discusiones que dije, no, esto no se discute. Esto no se discute. ¿Qué es lo que te plantean? Quiero dejar absolutamente salvada, y no por un interés personal, porque no por poner una pantalla de protección, sino absolutamente salvada al dueño de la empresa, al dueño de Alep, que decía, loco, hacé lo que tenga que hacer. Pero sin embargo, había las líneas con las que yo tenía que hacer el trabajo, me decía que los cordobeses no hablen cordobés porque esto va a salir a nivel nacional.
¿Cómo? Primero que es absurdo. Y después, vos decís, ¿cómo mierda hago para un cordobés no hable en cordobés? O sea, pero, digamos, que es un nivel de lectura muy bajo sobre lo que está pasando, no tiene nada que ver eso. Digo, no tiene ningún sentido. O sea, ¿cuál es el problema que haya un regionalismo en esto? ¿Cuál es el problema? Que va a salir en televisión nacional. Y si cuando los porteños se quieren hacer los cordobeses, hablan con cordobeses, y es desastroso lo que hacen. Entonces, dejemos que aparezcan. En ese caso, lo que yo vi ese grado de complejidad, los actores de Córdoba, la verdad, tienen una formación actoral maravillosa. Pero yo había trabajado, había hecho un par de cosas previas con el Pasta de Oitegui, entonces yo pedí específicamente que él me diera una mano, un apoyo. ¿En qué sentido un apoyo? De la forma en que teníamos que trabajar, yo me tenía que retirar de set, lo que me parecía bastante absurdo. Entonces, yo marcaba la escena, la ensayaba. Si yo tengo una forma de trabajar que bajo, que es, digamos, hago primero la puesta en escena y después la puesta en cámara, ¿no? O sea, y después le pedí a Pasta, justamente, que es uno de los actores, decir, bueno, que me ayudara, y yo me tenía que comunicar por handy con el Pasta para decirle, no, no es así. O sea, era dificultoso. Ahora, sinceramente, si no hubiera sido por el trabajo, el apoyo de Pasta, no hubiese logrado algunas cosas que se lograron, sinceramente. Claro, ese sistema de producción lo que no te permitiera la proximidad con el actor y estar ahí, exacto. Digamos. Más allá de que los pibes eran... Sí, los pibes, que sean profesionales, pero siempre... Digamos, eran de un muy buen nivel de trabajo. Pero el acompañamiento de quien hace dirección lo necesita, digamos, por lo menos uno que viene digamos, del cine. Exacto, digamos, por eso te digo, o sea, hay un sistema de trabajo que a su vez yo considero que ya, pero ya, aparte yo ese sistema de trabajo lo considero absolutamente ya amortizado, o sea, ya inclusive no justificable. Pero de todas formas, el sistema, la serie se hizo, tío. Tuvo algo... Tuvo repercusión. Lo que a mí me llamó, lo que termino diciendo me llamó la atención, tuvo rating, es decir, se proyectó o se televisó por Canal 7 a las 6 de la tarde, es un horario complejo, ¿sí? Es un horario... Sí. Y sin embargo el puntaje de rating que hizo, yo después vi cosas pasadas en el mismo horario que no tuvieron el rating que tuvo eso. Y a su vez uno entra en ese sistema que no te queda otra de entrar, ver cómo es el minuto a minuto. O sea, lo que uno veía que arrancaba con un encendido, el encendido crecía, se estabilizaba y al otro día volvía a repetirlo. Es decir... Funcionó. Funcionó. No sé si querés agregar algo. No, sí. ¿Alguien tiene preguntas para hacer en relación a la producción, algo que les interese? Bueno, sí, si quieren. No tenemos trailer, si no mostrábamos ese el problema. Bueno, gracias. Me quedé pensando en esto que mencionabas. Digo, qué trabajo construir, reconstruir la personalidad, la textura humana en esto de los territorios nacionales, en la producción que se plantea desde esos territorios. Y qué complejo porque o uno puede caer en la trampa de los esencialismos de las identidades, y esto que hablábamos, ¿no?, de las convenciones de los realismos, que son convenciones, claro. Pues pensaba en lo siguiente, estaba pensando en la experiencia de Soy de Tucumán y pensaba en la experiencia de producción audiovisual tucumana, que no tiene para nada, hasta el momento, no ha llegado a eso que se conoció como el cine o el boom del cine cordobés. Tucumán tiene una producción audiovisual cinematográfica de los 60 con Gerardo Vallejo y la presencia de Prelorán por allí. Y luego es muy reciente, en 2014, con la película largometraje que hizo creer en la posibilidad de un cine tucumano, que fueron Los Dueños. Y precisamente en Los Dueños, era una película hablada en tucumano, dirigida por tucumanos, cierto que con una producción de Buenos Aires, con situaciones tipos humanos tucumanos, pero que no caían en la estereotipia de la tucumanidad al palo. Porque luego está esto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para construir o reconstruir esa presencia de lo regional sin caer en la estereotipia?
sin caer en lo que en este caso sería la tucumanidad exploitation, donde los rasgos regionales caen en una especie de regionalismo. Esto en la televisión tucumana está, por ejemplo, ahora en los programas humorísticos que plantean esta idea de la tucumanidad como motivo en sí mismo de un humorismo, ¿no? Uh-huh. Y estoy pensando en una serie televisiva como es Muñecos del Destino, donde una serie televisiva producida con los planes de fomento aparecen los elementos de la tucumanidad, pero desde una distancia de la parodia, también tomando la parodia del género del melodrama, ¿sí? Son personajes tucumanos reconocibles en su tucumanidad, personajes reconocibles en la situación. Pero qué difícil que es trabajar con esta configuración identitaria sin caer en la estereotipia. Y además estaba pensando también, y con esto cierro esta intervención, y sí me gustaría saber qué piensas con esto, cuando se seleccionaban para todos los planes de fomento las propuestas de ficciones, había también una especie de recurrencia en privilegiar ficciones del interior situándolas en lo rural y campesino, ¿sí? Es decir, otra forma de incurrir en el molde estereotípico. Entonces, qué difícil que es construir la representación de esta configuración identitaria sin caer en esa estereotipia, ¿no? Sí, pero es un estereotipo que, digamos, es cierto, o sea, a Córdoba se la ve como al interior, o sea, es una cosa de afuera. Y yo a veces le digo a los porteños, anda a manejar el centro de Córdoba, a ver cómo te va. Pero yo creo que, no digo que no haya que preocuparse por esta cuestión de no caer, digamos, en lo que vos decís, un estereotipo muy marcado. Yo como director, creo que la cuestión hay que dejarla fluir sin remarcarla. O sea, por eso digo, yo soy de las escuelas en que pienso justamente que no, digamos, en esa cosa que no hay drama si no hay conflicto, no hay conflicto si no hay acciones, y la acción está en el cuerpo del actor. O sea, la posibilidad de que se caiga o no en el estereotipo, yo creo que en gran medida, obviamente está en la dirección, pero también está en la responsabilidad del actor. Es decir, no ser tan cordobés, ni dejar de serlo. Y tampoco, estamos hablando de límite, ni tampoco caer en el naturalismo. Es decir, creo que la mejor forma es que fluya. ¿Cuándo fluye? Cuando en realidad lo que vos lográs es el trabajo de la interpretación del personaje dentro de las pautas establecidas, cuando se hace con mucha intensidad. Desaparece la situación. Y aparece ese regionalismo natural, lógico, que no es naturalista, sino que representa lo que esa persona es en su contexto. Yo creo que por ese lado hay que trabajar. Es lo que te decía, se plantean las series a un ritmo de producción que muchas veces sucede que no está el tiempo para hacer ese trabajo con el actor y aparece demasiado la impronta de lo que quiere el director y empieza a tener, cuando hablabas hoy de autorías vos, es decir, las autorías son buenas cuando el autor casi no está, cuando la autoría se reconoce por el producto que está terminado y no por la impronta que se pone a presión sobre el tema. Entonces, si nosotros, digamos, pudiésemos, ¿qué es lo que logramos hacer en el interior? O sea, es decir, en determinado momento, vuelvo a decirte, he trabajado mucho en Córdoba, trabajo constantemente en Santa Fe. El tema está en que nosotros no nos preocupa tanto, sí nos preocupa, pero no es tanto el tema de la rentabilidad. Y a veces una semana más de rodaje achica el grado de rentabilidad, pero potencia terriblemente la distensión del trabajo y el tiempo necesario para poder hacerlo. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de estos productos, de las series y todo lo demás, por un lado está algo que no hay que dejar de tener en cuenta, que son los recursos económicos. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, Netflix, no podemos, no hay posibilidad de establecer grados de comparación. Somos pobres. Es decir, eso lo tenemos que saber. O sea, si nosotros suponemos que podemos hacer cualquiera de las series al estilo Netflix,
tenemos que entender que no lo vamos a poder hacer y que tenemos que encontrar nuestro propio estilo de relato a partir de las posibilidades concretas de dos aspectos que yo considero fundamentales, de las posibilidades económicas de la producción y, por otro lado, de la posibilidad de recupero de esa producción en tanto independientes. No hablemos de otras situaciones. Y de producciones que nunca van a tener la posibilidad de acercarse a eso, porque el grado de recupero en función de la cantidad de espectadores posible en cualquiera de las pantallas no alcanza de ninguna manera a establecer un cierre económico. Y en la medida en que el Estado se va alejando de las posibilidades de producción, como terriblemente lo está haciendo en este momento, nosotros dentro de 5 años, de 10 años, la experiencia que yo hice, que yo la valoro muchísimo con esas camadas de alumnos, yo las voy a tener que hacer contándoles o viendo y analizando únicamente lo de Netflix y pudiendo hacer pequeñas experiencias con el celular de mano. Entonces la gran pregunta, bueno, acá me voy al carajo, pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos con 6.000 o 8.000 estudiantes de cine que tenemos por año si el Estado Nacional lo que está haciendo en este momento es retirarse, decir que la propia industria se tiene que financiar cuando en realidad la industria no existe? Y van a quedar 2 o 3 productoras con posibilidades de venta al exterior haciendo un naturalismo exacerbado, una porteñidad exacerbada y vanagloriándolos, perdón, se me trabó, en nuestras propias miserias. Vamos a terminar filmando situaciones terribles en Villa Miseria, violaciones, vejámenes, o sea, aquello que vende a Latinoamérica como el culo del mundo, cuando nosotros podemos tener, digo, una potencialidad maravillosa en todo el territorio nacional. Entonces, no me voy de lo que vos me preguntaste. Vamos a decir, ¿cómo hacemos con eso? ¿Y cómo hacemos? ¿Y hacemos qué necesito yo? Yo no. ¿Qué se necesita para poder despegar eso que vos estás reclamando con mucha justeza? Tiempo, y el tiempo en esto es producción y es plata. Es plata. Ahora, yo en el futuro no lo veo demasiado interesante, digamos, ¿no? O sea, lo veo complejo. Al verlo complejo, te digo, lo que más probable es que termine pasando es que las calidades de los productos vayan decayendo, salvo un pequeño margen que va a mantener un status quo que siempre lo tuvo y lo va a seguir teniendo. Es decir, Palermo Hollywood va a despegar y lo que estábamos haciendo en Córdoba, lo que estábamos haciendo en Santa Fe, lo que amaga Tucumán, lo que amaga Mendoza, algunas producciones que vinieron muy interesantes del sur del país, evidentemente ya están desapareciendo. Nosotros teníamos ya contratos firmados que nunca tuvimos respuesta. Si el contrato firmado de la gestión anterior, que ahí no sabemos si algún día saldrán o no saldrán. Lo que es terrible, porque vuelvo a decirte, yo ya estoy terriblemente amortizado, o sea, pero uno ha hecho todo el esfuerzo en trabajar, en generar, en hacer un trabajo de tejido entre productoras, posibilidades, no posibilidades de traerlo, llevarlo, y de pronto ves que eso que tejiste durante mucho tiempo entra a desarmarse. Con la consecuente caída de la calidad de algo que empezaba a nacer. Porque lo que pasó con estas producciones, y algo lo hemos charlado con Roberta ya, es que lo que tendríamos que haber hecho es corregir. El puntapié inicial fue dado, la plata estuvo, las producciones se hicieron, la gente se formó, perfecto. Era necesario empezar a ver qué corregimos de eso. Cómo empezamos a lograr grado de excelencia en aquello que empezamos a gestionar. Pero de pronto se cortó. Ahora, cuando se corta, rearmar, tal vez sea más esfuerzo que cuando lo hicimos nacer por primera vez. Tal vez sea mayor el esfuerzo. Porque en el medio vamos a tener una penetración muy compleja. Por otro lado, estas cuestiones que uno ve de Netflix, salvo, y esto es una opinión absolutamente personal, salvo algunas obras maestras, ¿no? Maestras, donde el conflicto realmente es universal y toca aspectos de la humanidad muy fuerte, la gran mayoría de las situaciones que estamos viendo por Netflix están respondiendo
a problemáticas que a nosotros nos son absolutamente ajenas. Entonces la radiografía, el registro, la subjetividad que eso trae una carga que se aleja totalmente de los conflictos que nosotros tenemos. Vuelvo a decirte, salvo los casos en donde hay obras maestras que pues no importa que sea sueca, islandesa o taiwanesa, eso, pero en su gran mayoría la producción, y es uno de los problemas que yo veo. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio profesional como docente, ¿qué es lo que veo? Yo pregunto sobre filmografías muy extrañas y tengo respuestas. Pero generalizo, ¿no? Hay que excepción. En la mayoría de los casos son incapaces de dar, si preguntás por un director nacional, preguntale quién es Christensen, no tiene nada más puta idea. Que te armen la filmografía de Fabio, nada más, hay dificultades. Entonces, el gran problema es que estamos formando buenos foquistas, buenos iluminadores, buenos sonidistas, con una carga de subjetividad totalmente separada de lo que estamos haciendo. Por eso era mi gran preocupación de que filmasen su propio material a niveles profesionales, o sea, que salieran, el ejercicio de cátedra lo tienen que hacer necesariamente, pero el ponerse en la piel de que está el producto terminado, y es un producto que puede circular, ¿sí? ¿Cómo te haces cargo de que circule? ¿Cómo te haces cargo del contenido que está ahí adentro? No sé si enredé mucho la cuestión. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra observación, pregunta. ¿Alguien interesado? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar el panel, el último panel de directores, y agradecerle la presencia a Atilio. Bueno, Un aplauso. muchas gracias.